¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Noche de libros. Vamos a ir por el camino del entretenimiento y, bueno, de tomarnos esa pausa para salir de la realidad pura y dura. Ustedes saben bien que siempre buscamos alguna conexión, ¿no? Nos parece ese juego interesante de usar un título para que también sea un disparador del debate actual. Algunas veces es inevitable, otras veces, bueno, las metáforas o las parábolas del propio libro nos llevan a nuestros días o encontramos algún relacionamiento. En este caso, este servidor trajo un texto de Miguel Bonazo que, debo confesar, no lo tenía. Yo no lo tenía, yo creo que he leído bastante de su larga biografía. Este es El hombre que sabía morir. Después vamos a mostrar, después de nuestros anuncios, vamos a mostrar la portada como hacemos siempre y vamos a comentar de qué va la historia. Y si Rodrigo no me traiciona y me lo cambia a último momento, creo que él va a ir con un libro de María O'Donnell, que es, me parece, la saga de un título que a ella le fue muy, muy rendidor, muy exitoso, que es la historia del secuestro de los Borg. Y curiosamente lo que yo traje también tiene relacionamiento con ese mundo, pero mucho relacionamiento. Y debo confesar, les cuento la cocina, no nos comentamos que teníamos estos títulos, pero van a ver cómo se cruzan. En un minuto, aquí en Contragolpe, con Rodrigo Esteves, charlamos de libros. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Santiago es mucho más que su famosa siesta. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Dulce como ese paisaje en el atardecer que en su tierra me dio la vida, me vio crecer, fue la fiesta, golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle de fondo, un beatbox, cantamos a Vidala porque es el criollo, es un honor. Siesta, su tierra, su sabor, su gente, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo legüero retumbando fuerte. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nuevamente en piso, como les decía en el introito, hoy traemos dos títulos, si llega a quedar tiempo, cosa que lo dudo porque el tema es sabroso y hay para picantear, como se dice ahora esta palabra de moda, habrá un tercer título. Pero bueno, vamos por lo primero. Les comentaba, en mi caso es un libro de Miguel Bonazo, ustedes saben, legendario periodista. Allá por la década del 70 pasó por el diario La Opinión, de Timerman. Después dirigió el diario de los Montoneros. Él fue el director del diario de los Montoneros. Fue vocero de Cámpora en aquella campaña del 73. Fue una suerte de secretario de medios
de Cámpora. Vino la etapa de la clandestinidad, del exilio, un exilio largo, el de Bonazo, porque él no quedó comprendido en las leyes de obediencia y vida y punto final. Entonces, si venía a la Argentina, creo que vino, si la memoria no me traiciona, yo hace tiempo que no hablo con él, pero en una época hablaba con cierta frecuencia. Si la memoria no me traiciona, él vino clandestino, ya en democracia, pero queda habilitado otra vez con la amnistía de Menem. Y en esos años posteriores viene para mí uno de los mejores títulos de él, que es El presidente que no fue, que utiliza como disparador los 49 días aciagos de Cámpora, pero en realidad es una trama de toda la historia del peronismo. Recuerdo una frase que él me decía: hay que contar la historia general del peronismo y habría que hacer un libro que se llame Historia General de los Montoneros, ¿no? Y era un poco un ajuste de cuentas entre ellos, porque la historia no terminó muy bien. Hay que recordar que Montoneros tiene varias fracturas. Una de las fracturas es la de él, Juan Gelman, algunos grupos más, en un congreso clandestino que se hizo en Roma a finales de la dictadura argentina. No, en el año 79, si no me equivoco, 78, 79. Ellos rompen Montoneros. Bueno, pero digo, es un testigo de primera mano de esos años calientes, ¿no? Y en este caso, el hombre que sabía morir, vamos a mostrar la portada, confieso, yo lo encontré en una librería de saldos de la Avenida Corrientes hace poco tiempo. Me gusta su pluma, lo estoy leyendo, y en esencia es la historia de una vez más, el disparador, ¿no? La muerte de Dudy Graeber. ¿Se acuerdan? Aquel banquero famoso de Montoneros. Era el banquero de Montoneros porque toma gran notoriedad cuando se sabe que el dinero del secuestro de los Bor, libro que ahora comentará en un ratito Rodrigo, es manejado por Graeber, ¿no? Después ese dinero parece que termina en Cuba, su ruta. Pero en este caso es su muerte muy dudosa. Lo cierto es que el avión se estrella cerca de Acapulco, México, en un vuelo que hacía Acapulco, New York. Aprovecho a saludarte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches, Roberto. Bueno, escuchando atento. Claro, es una historia bien de los 70, que Bonazo, él siempre usa un título de la literatura que es literatura de no ficción o periodismo de no ficción, ¿no? Que en realidad él le mete mucha ficción. De hecho, esta historia está ficcionada, hay nombres cambiados, pero todos sabemos que es la muerte de Dudy Graeber. Y entonces ahí aparece la inteligencia norteamericana de la CIA, la inteligencia cubana, la seguridad de Fidel Castro, el escenario argentino. Se cruza con una historia que aparentemente no tiene nada que ver, que ya nos vamos a finales de los 80, y desaparece una chica en las playas de Acapulco. Entonces interviene la policía mexicana. No lo quiero spoilear, pero para que entendamos rápidamente, como yo te contaba, esta es la historia de este banquero bastante singular. Yo no sé si vos lo tenés en el tiempo, sé que sí, porque sos un gran seguidor de todos esos años, pero hizo mucho ruido, ¿no? Porque toda esa familia también fue secuestrada, fue torturada por la policía de Camps, por la policía bonaerense, también Timerman, con quien había un relacionamiento estrecho, que era el director del diario de La Opinión. Y bueno, estamos entrando un poco en referencia a ese secuestro que fue, dicen, el más caro de la historia, ¿no? El secuestro que más se pagó en la historia, no de la Argentina, sino del mundo, aparentemente. Así es, a la fecha sigue siendo... Parece 60 millones de dólares, ¿no? Montoneros pidió 100.
100. un número que no existía en la historia Claro. y terminaron cerrando en 60 millones. En 60. Con un tema más, que no es un dato menor, el tema es... estamos hablando de Boriquieto ahora, estamos metiéndonos un poco en el libro de María Sí, O'Donnell. podemos ir y venir. Por eso digo, estamos metiéndonos un poquito en este libro de María O'Donnell que se llama Boriquieto, de reciente edición. Esto es, porque viene bien a cuento de lo que vos decías en el arranque. Hay un libro previo del 2015, muy documentado. Yo lo leí, ese lo leí. Muy documentado, que vos lo tenés leído, también de María O'Donnell, también estructurado sobre el secuestro de los Born, que fue un gran éxito editorial, al igual que este que lo está haciendo, cosa que le agradezco a la gente de Planeta la amabilidad de hacérmelo llegar. Y debo decir que esta saga se abre en virtud de una investigación que a ella no le nace per se, sino que le viene dada por familiares de aquellos que habían intervenido en la negociación secreta con Montoneros, de los cuales Jorge Born, cuando conversó con María O'Donnell, nunca hizo mención. Claro. Entonces, un gran disparador con muchísimo material documentario, es decir, audios, papeles, material palpable, no el mero hecho del relato familiar, de integrantes de las estructuras de conducción de aquella mítica Bujibor, que participaron de la negociación y que Jorge Born, cuando dio su versión de los hechos, omitió por completo. Claro. ¿Y la figura de Quieto dónde se mete ahí? Bueno, Quieto es, hablamos de Roberto Quieto, líder de la FARC, un hombre maduro ya, a diferencia de en Después general. fusionado en Montoneros, ¿no? La FARC. Claro, luego se fusiona con Se llama Montoneros. Fuerzas Armadas Revolucionarias, Sí, sí, que era una organización preexistente a Montoneros, más a la izquierda, digamos, ¿no? con un origen de izquierda, efectivamente, tal cual bien decís vos, más desde el marxismo. Es decir, recordemos no que peronista. no solo no peronista, sino que además en general no tiene la formación del catolicismo integrista que traían de azul y blanco de Sánchez Orondo los chicos más chicos de Montoneros, ¿no? Firmenich, Abal Medina. Bueno, el libro que retrata esto que estás contando vos, del origen nacionalista católico de Sánchez Orondo, el éxito de editorial de Abal Medina, que ahora justo... Pero lo vimos acá. Sí, no, lo comentamos. Lo trajiste el libro, vos. Sí, pero no me acuerdo el de título. Perón, el que conocer a Perón. Conocer a Perón. Conocer a Perón. Bueno, ahí cuenta bien. Lo tengo ese. pendiente. No, yo lo leí. Vos me lo sugeriste y aparte se lo sugeriste a los... Y lo a los- comentamos acá. Sí. Pero dicho esto, en ese libro queda bien retratado el origen nacional católico de Montoneros, ¿no? Sí, claramente, y es una cuestión objetiva. La iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y en la Avenida Belgrano, aún hoy pueden ir. Sí. Como sí, tantas de sí, nuestras sí. iglesias son muy añosas, así que Pero en ese el núcleo caso pibes, de había una Quieto, publicación que se llamaba Azul y Blanco, que era una Claro, publicación... que era la de Sánchez Orondo, Sí, ¿no? claro. Sánchez Orondo, además, que tuvo vida política, porque fue el propio Abal Medina en 1972, digamos, algunos se va a reír y yo creo que ya lo hemos dicho al aire, pero en definitiva es el padre creador en algún lugar de Fernando de la Rúa, porque de no mediar la candidatura de Sánchez Orondo, Fernando de la Rúa nunca hubiera llegado a ese balotaje y lo hubiera ganado. Sánchez Orondo fue el candidato que eligió en ese momento Juan Manuel Abal Medina, hablamos del papá de quien fuera jefe de gabinete hasta hace algunos años, Correcto. que aún vive, que pagó con exilio en México durante muchos años y que ha sacado este libro, y él fue el gran elector de Sánchez Orondo como candidato a senador en el 73, que fue un gran error del peronismo. En definitiva, un tipo que se autotitulaba falangista, que defendía algunos valores muy anacrónicos para una sociedad porteña, que era una sociedad mucho más de avanzada, y un peronismo que desde el Frejuli tenía una propuesta mucho más de avanzada que el propio Sánchez Orondo. Haciendo mención a esto que vos señalás, de ahí le viene el mote a De la Rúa de Chupete, porque era muy joven. Era muy jovencito. Entonces era muy joven y le gana a un candidato del peronismo que, para que entendamos bien, Cámpora había hecho 49 puntos en marzo y Perón 62 en septiembre, ¿no? O sea, fue todo un batacazo. Y ahí, te cuento, no sé si vos lo sabías, le queda el mote, el San Benito, a Sánchez Orondo de Mufa. Porque ¿cómo va a perder con...? Bueno. Tenía asignada la historia, ¿no? Su padre había sido ministro de Uriburu, tenía asignada la historia, una historia grande de desencuentros con el radicalismo. La derrota con De la Rúa lo sorprende y él tiene términos muy poco felices con los porteños. Claro. Habla de
una ciudad que está perdida, que no es decorosa, una mirada arquetípica de los conservadores, Claro. hablando con espanto de una sociedad urbanizada, de avanzada, internacionalista, de una ciudad que tenía una mirada muy abierta y que había votado ese hombre de la Rúa, que era un tipo joven, que había puesto el radicalismo, un radicalismo conservador también. Vos sabés que es interesante contar esto, seguramente muchos de los que nos están viendo no lo saben. De la Rúa, en esa elección interna del radicalismo, pelea contra Florentina Gómez Miranda, que es la candidata de Alfonsín, que pierde por paliza. Mirá. Término espantoso, paliza, olvídense. No, Pierde una derrota apabullante. pierde, sí. Bueno, que él era candidato de Línea Nacional. Era el candidato de lo que era el balvinismo en ese momento. Línea Nacional. Él era el candidato del balvinismo con el unionismo que era Sarrielo. Claro. Raúl Sarrielo era el hombre de acá, cerquita de Palermo, nosotros ahora estamos en Núñez, hombre de la seccional 17 por aquellos años, que era el sector unionista, el sector Claro. más conservador del Conservador, radicalismo. Pero bueno, volviendo Y volviendo a Quieto, te hago otro comentario de Quieto. Vos sabés que la caída de Quieto es una caída, bueno, estrepitosa, a mano de la represión, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Él había decidido encontrarse con la familia, estaba recontra clandestino, en una playita de Olivos, porque todavía en esos años el Río de la Plata era un río donde la gente se bañaba. Estoy hablando de Olivos, ¿no? Ahí cae Quieto. Pero bueno, quiero decir, estábamos hablando de la aparición de Quieto en este libro. Sí, hablamos de Quieto, que, reitero, es un hombre ya grande, no es la media de Montoneros. Pensemos en la media de Montoneros, sub-25, Quieto ya es un tipo de 30 y tantos, 36 para ser más preciso, y es el cerebro en torno a la operación. Es decir, acá entran en escena, la operación es una operación donde hay decenas de integrantes de la organización Montoneros con distintas funciones. En muchos casos, María O'Donnell deja en claro, y los testimonios también, ni siquiera saben entre ellos que están operando sobre este tema. Muchos son de ellos células. trabajaron en Claro. cuestiones de inteligencia o en cuestiones meramente, si se quiere, operativas, pero sin saber en virtud de qué era. Hacia el final de la operación, recién Quieto, sobre un núcleo reducido, que no son más de 10, blanquea cuál es la situación y qué es lo que se va a hacer. Sí. Un operativo, sin dudas, que fue un quiebre en la historia argentina. Esto es ya muerto Perón, recordemos, gobierno de María Estela Martínez de Perón, septiembre de 1974. Montoneros es una organización que está clandestina y que Perón ya echó de la plaza. Recordemos, muerto Perón, alguno dirá cómo lo echó de la plaza. Sí, antes de morirse, Perón los echó de la plaza. 1 de mayo de 1974. Exacto. En aquel discurso fatídico donde habla de los estúpidos imberbes. Pero pese a esos estúpidos que gritan, ¿no? Dice Perón y después... Que le gritaban el que pasa general, que se llenó de gorilas el gobierno popular. Sí. Debo decir algo, en general no se recuerda. El otro lado de la plaza cantaba La Lata al Latero, policías peronistas que revientan Montonero. Es decir, había un sector del peronismo que celebraba que Montonero se retirara, pero además celebraba la represión. Quedó expuesto como nunca la fractura del peronismo. Ese día, Perón en un discurso... Bueno, los que les guste la historia durísimo. Pueden ir a YouTube. Dice, un día luminoso como el de hoy, hace, creo, 18 años, dice, hablé por última vez a los trabajadores argentinos, les pedí que ajustaran sus organizaciones porque venían tiempos difíciles, no me equivoqué, ni en la calidad de las organizaciones sindicales, ni en los tiempos que vinieron, pese a estos estúpidos que gritan, y mira fijamente a lo que sería el lado derecho suyo, ¿no? De donde Sí, él sobre estaba la hablando. catedral, digamos. Y él sobre estaba la zona de la catedral. con una guardia de corps que era José López Rega y María Estela Martínez de Perón. Ese es el retrato de época, bien epocal, de circunstancia, y pasa esto que estamos contando, ¿no? La singularidad de querer señalar esto tiene que ver porque la organización Montoneros secuestra a Bor con una acusación clara, que Bor y su grupo económico, secuestra a los hermanos Bor, a Jorge y a Juan Bor, pongamos en blanco sobre negro este dato, dos hermanos jóvenes aún, pero que son los lobeznos del clan. Es decir, Claro. al clan Bor le va a continuar. El grupo ellos económico dos. más importante de la Argentina en la época. En aquel momento, sin lugar a dudas, con presencia en la industria química, en la industria alimenticia con Molinos, en la industria textil con Grafa. Expandidos a Brasil en esa época. Enormemente expandidos a Brasil y al mundo entero ya a esa altura. Sí. En la Argentina particularmente, sobre la media de estos mercados que hablamos,
un cuarto del mercado textil, un cuarto del mercado alimenticio, un cuarto del mercado de petroquímica, de las pinturerías, por ejemplo. Todo eso era de la familia Born. Con distintas empresas, ¿no? Con distintos, si querés, nombres de ficción que no conllevaban la lectura social de que era todo de Bujibor. Este también es un dato central, ¿no? Total. Era un gran emporio, pero realmente manejaba con mucha inteligencia el tema de que no se lo viera como tal. Exactamente. El dato central es que la acusación más grave es que fueron los artífices del golpe del 55, que son desde Montonero, y esto es interesante revisitarlo en estos tiempos, ¿no? Esta idea de los golpes vistos. En los momentos de los golpes como golpes eminentemente políticos, como uno lee, por ejemplo, el golpe del 55. Sin embargo, con el correr de los años, acá ya han pasado casi 20, son 19 años, la lectura de Montoneros es que fue un golpe económico también, y que el golpe económico se lo da con la anuencia de los Born. Es una acusación muy grave. Digo también por esta situación que planteamos, ¿no? Perón ya los echó, sin embargo ellos los secuestran con la reivindicación del peronismo. Sí. Ahí había también una confusión ideológica muy grande, era la Guerra Fría, este grupo, digamos, político que había hecho entrismo en el peronismo. Hay una vieja leyenda, probablemente leyenda no, nunca realidad, pero bueno, se decía que algunos de ellos alguna vez tomaron contacto o con Mao o con cuadros del maoísmo y que le fueron a manifestar cierta admiración por el proceso, digamos, de lo que sería la Revolución China, que nada que ver con lo que conocemos hoy de China. Y que creo que Mao o alguien del maoísmo le dijo, no, si ustedes van a hacer maoísmo en la Argentina, y van a hacer el partido de Otto Vargas, que era el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, ustedes tienen que hacer peronismo. Y ahí nace la idea esta del entrismo, ¿no? Bueno, pero ellos estaban con la idea de la Revolución Cubana, la patria socialista, la ortodoxia sindical les contestaba con la patria peronista, y terminó, como sabemos, ¿no?, en un auténtico choque armado entre dos facciones del movimiento peronista. Pero volviendo al asunto y volviendo a este asunto, a los dos, en el medio nace un banquero, que es un banquero vinculado a ese poder de turno en ese momento. Finales de la dictadura de Lanusse, comienzo de ese peronismo, primeros meses de la dictadura militar. Ese banquero tiene miles de secretos, entre ellos el dinero de los montoneros, que se lo entregan a él para que lo ponga a buen recaudo y que además garantice una serie de intereses de beneficios económicos para sostener la lucha armada. Por eso es muy difícil saber bien quiénes son los autores intelectuales de la muerte de Montonero, porque se mezcla todo ahí. Hay desde vendetas, porque supuestamente ese dinero no estaba bien regenteado, o las cuentas no eran claras, aparece la inteligencia norteamericana, la inteligencia cubana, los militares, que también le tenían ganas. Al poco tiempo cae Timerman, cae La Opinión. Porque La Opinión siguió, esto por ahí uno no lo recuerda, pero siguió en dictadura La Opinión. No solo La Opinión, sino Correo de la Tarde, que lo dirigía Héctor. Exacto, el hijo fallecido ya. Sí, que fue canciller del gabinete de Cristina. Canciller de Cristina Fernández de Kirchner, correcto. Es un personaje enigmático, peinado a la gomina, no sé si lo recordás, con una barba candado. Sí. Bueno, que el avión... Y que fue subsecretario de Acción Social en un momento. Pero de la dictadura de Lanusse. En el final de Lanusse, claro. En la dictadura de Lanusse. Por eso, entendiendo a un Lanusse que tenía un modelo de construcción política detrás de esa área social, ¿no? Sí, bueno, claro. Ellos venían impactados de la gestión de Manrique, me parece, ¿no? Claro. El Ministerio de Acción que había creado el PRODE. Sí. Y además que había inventado el PAMI. Que había inventado el PAMI y que eso lo usa como trampolín. Bueno, presenta una fórmula un binomio que le va muy bien. Manrique levanta los votos del gorilismo que no le perdona a Balbín haberse abrazado con Perón en Gaspar Campos. Alianza Popular Federalista. La misma. Si no me traiciona la memoria. Francisco Paco Manrique. Claro.
Entonces, no sé si sabías o se lo recordás, ¿sabés quién era un joven militante de ese espacio? El actual ministro de Interior de este país. Guillermo Franco. Sí, señor. Sí, él nace, Fue un concejal manriquista. él nace a la política. Lo cual denota que eso sea bastante grande. Es un señor ya grande, nace como margarita, después pasa por el peronismo. Hay una foto Sí, que la vi sí, el otro claro. día con Patricia Bullrich, todavía de pelo ensortijado, y Gustavo Vélez. Sí, sí, claro. En sí, los sí, sí. muy primeros 90, año 90 sería esto que yo te cuento. Sí. Haciendo un reentré al menemismo, ¿ok? Después fue cabalista, bueno, su ruta. Ahora cerebro de... Hombre de Daniel Scioli también. Hombre de Daniel Scioli, correcto. No, pero más curioso porque fue funcionario de Alberto Fernández. Bueno, lo fue hasta que amaneció un día en el comando de campaña de Milei, pero lo fue hasta el día anterior. Exactamente. O sea, Era tuvo una delegado decisión. ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. Bueno, no nos podríamos sorprender este comentario al pie. Creo que tiene que ver mucho también, debemos decir, con la relación que él tenía con el grupo de Urnequian, ¿no? Exactamente. Son todos escudería Ornequian, ¿no? Ornequian resultó ser un proveedor de cuadros políticos técnicos a la función pública. Bueno, como alguna argentina. vez lo fue Franco Macri, ¿no? Claro, En es el cierto. peronismo, Franco Macri, Por nombrar Carlos Grosso. Carlos Grosso, el propio José Octavio Bordón. Bordón. Recuerdo Eduardo Vaca, que fue senador nacional Eduardo por el Vaca. distrito. Sí. Muchos habían pasado Por el esa- grupo Macri cuando Franco tenía el mando en tiempos de dictadura y habían sido como un ámbito de, si se quiere, de resguardo de un núcleo de peronistas que terminaron siendo protagonistas después con la renovación. Bueno, como ustedes saben, nosotros arrancamos por un lado, nos vamos por el otro, pero es que es así. Y de hecho, cuando proponemos esto de recomendar lecturas, libros, es para que la imaginación circule sin mayores obstáculos y cada uno haga los entrelazamientos que crea que corresponden. Pero las dos historias que le estamos recomendando hoy, ya nos estamos yendo, nos despedimos, tienen que ver con esos, diríamos, primeros 70, muy enigmáticos, muy contradictorios, muy complejos. Miguel Bonazo, por un lado, con El hombre que sabía morir, y María O'Donnell con Bor y Quieto. Se los recomendamos, que tengan una linda jornada, disfruten y entréguense al placer de la lectura. Chao.